En este vídeo vamos a ver pues algunas curiosidades históricas de esa batalla entre SAP y Oracle por hacerse con el mercado y de los RPs y de las bases de datos. Y bueno, y cómo llegamos en medio de esa batalla pues a la base de datos HANA de SAP y a S4, S4HANA, que es el sistema que trabaja con esa base de datos de SAP. Bien, pues lo primero, para entender esto tenemos que remontarnos un poquito hacia atrás y saber, bueno, conocer pues, los sistemas normales, cómo funcionan los sistemas normales. Los sistemas normales tienen tres capas: la base de datos, la de aplicación y la de presentación. ¿Para qué se utiliza cada capa? Bueno, pues la base de datos es para almacenar los datos y que no se pierdan. Si se va la luz y hay un corte del suministro eléctrico, pues, oye, que no se pierdan, tener ahí los datos y luego poder leerlos, poder recuperarlos. Luego la capa de aplicación trabaja, ahí están los programas que trabajan con esos datos. Para trabajar con esos datos, pues tenemos que cargar los datos en una memoria RAM, que es una memoria mucho más rápida, pero que es más cara y que si se va la luz, pues se pierden los datos. Es lo que nos pasa en nuestro ordenador, que tenemos nuestro disco duro, que es la base de datos, pero para trabajar, pues yo qué sé, pues por ejemplo con el Word, con el Paint, pues, ¿no? Vamos haciendo ahí letras, escribiendo, haciendo cosas, o la calculadora sumando, o lo que sea, pues esas operaciones se hacen en memoria RAM. Si se va la luz, lo perdemos. Hasta que no se graben los datos, pues se pierde. ¿Y por qué? Porque están cargados en memoria RAM. Pero hay que cargarlos ahí. Y lo mismo con los programas. Los programas son, por ejemplo, muchísimas líneas de código, pero nos caben en la memoria RAM, pues oye, que se lee un trocito de programa y luego conectas y ejecutas otras instrucciones que no tienes cargadas en memoria RAM, pues tendrás que volver a leer el disco duro y volver a cargar la memoria RAM. Y eso pues requiere su tiempo. Un problema de estos sistemas es que la lectura a disco duro pues requiere tiempo. Y luego tenemos también el procesador, la CPU, la unidad central de procesamiento, que eso es la que ejecuta las operaciones. Vale, pues base de datos y aplicación. Y luego tendremos una tercera capa que es la presentación, es esa interfaz gráfica. Pues cómo representamos los datos al usuario. Pues estos son los sistemas normales. En el caso de SAP, estos sistemas normales, que se llaman OLTP, aquí lo importante es, OLTP significa Online Transaction Processing. Y transaction significa operación. Son sistemas orientados a realizar operaciones. Hacer operaciones diarias como compras, ventas, nóminas, contabilidad. Todas esas operaciones diarias, pues para eso son estos sistemas. Entonces SAP tenía su sistema para operaciones diarias. Es el SAP RP, el SAP ECC, el SAP R3, da igual, como lo veas. Al final, pues tenía ese sistema. Es su Windows para gestionar las operaciones de las empresas que tienen de forma diaria. El pago de la nómina, el pago de facturas, el registro de facturas, compra de un activo, cualquier cosa que vean, algo de recursos humanos, lo que sea, de algún empleado, todas estas operaciones. ¿Qué ocurría aquí? Que, bueno, que las empresas tenían SAP, su SAP para gestionar eso, para su ERP, y por debajo contrataban la base de datos de Oracle. Oracle es número uno en base de datos. Podías poner cualquier otra base de datos, pero bueno, las empresas normalmente pues intentaban ir a lo mejor, a los más seguro, así que ponían Oracle. Por tanto, el mejor cliente de Oracle, ¿quién era? Era SAP. Porque SAP conseguía clientes para el RP, el producto, y luego, pues esos clientes iban a Oracle a comprar la base de datos, pagar las licencias de Oracle. Claro, Oracle además es competidor de SAP a nivel también de RPs, a nivel de sistemas, a nivel de Windows para gestionar empresas, ¿no? Para que nos entendamos. Así que, oye, ahí SAP pues está un poco mosca, es decir, se lleva las bases de datos y aún encima me está haciendo la competencia con los RPs. Bueno, tenían ahí su batalla. Por tanto, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo hemos pasado de esto de aquí a esto de aquí, en el que el SAP CC, el SAP anterior, ahora ya es SAP S4 HANA, que está mejor, ¿no? Y que solo permite trabajar con una base de datos que se llama HANA, que es de SAP. De tal manera que sacas a Oracle del mercado.
La idea de SAP es sacar del mercado a Oracle. Es decir, darte el sistema y darte la base de datos. Y como este sistema no es compatible con ninguna otra base de datos, tienes que poner HANA, sí o sí, que es de SAP. Y a Oracle pues, le comemos el mercado. Bueno, pues vamos a ver esto. Vamos a ver esto. Vamos a ver cómo hemos llegado ahí. ¿Cuáles fueron los pasos para llegar a uno? Por tanto, estamos a principios del 2000. A principios del 2000 viene el problema del Big Data, de tener muchos datos. Procesar gran cantidad de datos requiere demasiado tiempo. Para poner un ejemplo, para que lo podamos tocar un poco, ¿no? Pues mira, imagínate que tenemos aquí pues ventas, venta 1, 2, 3, 4, tal, un montón de ventas. Imaginamos que tenemos millones de ventas en este mes, ¿no? Aquí con la fecha y de una empresa que se dedica a vender productos lácteos, tanto de leche como de derivados de la leche, de yogures, quesos y esas cosas. Yogur de fresa, leche entera, queso fresco, yogur griego, leche entera, leche semi. Vale, pues tenemos distintas ventas, no tenemos registradas las cantidades, 60 cajas, 40 cajas, 10 unidades, el importe, el IVA, el área, pues se organiza, por ejemplo, España en área norte, sur, este y oeste, el grupo de vendedores que ha hecho la venta, el cliente al que le ha vendido y luego la línea de negocio. La leche pues es leche y los derivados lácteos como yogur, como el queso, pues están dentro de derivados. Vale, pues imaginamos que tenemos muchísimas ventas, muchísimas líneas de esto. Vale. Así que tenemos pues el jefe del departamento de marketing de tal o yo qué sé, gente así más a alto nivel, más directivos, que necesitan analizar las ventas que hubo pues en la zona norte para este grupo de vendedores y solo de derivados lácteos o solo de este producto, o sea, tal. Y eso, pues al final requiere que hay que leer pues, un montón de líneas, hay que filtrar y hay que hacer luego pues, los sumatorios. Y eso lleva tiempo. Si tenemos muchísimos datos, eso no es inmediato. Pues a lo mejor pues, nos tarda el informe en ejecutarse pues, 10 minutos. O puede tardar mucho más. Y además aún encima estamos saturando el sistema. El procesador está a tope, se está ocupando también memoria RAM y, oye, pues no ralentiza otros procesos diarios. Entonces, en los análisis de los datos, cuando hay muchísimos datos, hacerlos en sistemas normales no es muy bueno. No es muy bueno. Por tanto, a principios del 2000, lo que surgen son otros sistemas, son los sistemas OLAP. Antes teníamos los OLTP y ahora tenemos los OLAP. La A es de analítica, de análisis de datos. Los otros eran de transaction, de operaciones diarias. Esto es de análisis de esas operaciones diarias. Son los sistemas SOLAP. Y están orientados para análisis en distintas dimensiones. Bueno, pues lo que decíamos, el área, ¿no? El área, pues por el producto, por el grupo de clientes, por lo que sea, ¿no? En el ejemplo anterior. Pero ¿cuál es la idea subyacente? ¿Cuál es la idea que está por detrás de estos sistemas? La idea es hacer los cálculos antes, o la mayoría de los cálculos antes. Es decir, si para el ejemplo anterior tuviésemos una tabla mucho más pequeñita, donde tuviésemos los totales por producto que vendemos, ¿no? Yogur de fresa, yogur griego, yogur fresco, leche entera y leche semi, para el mes de marzo, por ejemplo. Es el importe, o sea, la cantidad, el importe, el IVA y luego la línea de negocio. Vale, pues si a mí me piden, oye, sácame las cifras para el mes de marzo de los derivados lácteos, cuánto hemos facturado, pues simplemente me voy a la tabla, obtengo las tres primeras líneas y las sumo. Ahora ya tengo el informe. No tengo que procesar tropecientas líneas que me requieren pues cierto tiempo. No, esto básicamente es inmediato. Verme un par de líneas y sumarlo pues es inmediato. Entonces, teniendo esta tablita, pues ya lo tendría. Puedo tener más tablas. Por ejemplo, tengo otra tabla que saca el mes, el área, zona norte, zona sur, este, oeste, grupo de vendedores y línea de negocio. Tenemos eso analizado. Así que si me dicen, oye, dame cuánto se ha vendido en la zona norte, cuánto ha vendido este grupo de vendedores o este otro grupo de vendedores. O compárame las cifras del mes de marzo con las de febrero para la zona norte para solo la leche, porque quiero analizar ahí cosas. Bueno, pues eso es bastante rápido también.
sacaré, leeré las líneas que están ahí, pero claro, ya está sumado todo. Zona norte, pues me voy a la zona norte, busco grupo de vendedores X1, que serían estas dos líneas, que luego quiero leche, pues me quedo con este renglón. Y ya lo tengo. Y luego hago lo mismo para el mes de febrero y ya tengo el informe que compara. Y es inmediato. Vale, pues estos son los sistemas OLAP. Hemos hecho los cálculos antes, o la mayoría de los cálculos antes, los tenemos en distintas tablas, y de esa manera pues podemos sacar informes de análisis de datos prácticamente al momento. No requieren tiempo de procesamiento. En el caso de SAP, bueno, pues en el caso de SAP los sistemas OLAP se llaman sistemas BW. Vale, partimos de los sistemas normales, lo que hemos dicho antes. Esto es SAP ECC con su base de datos Oracle. Y hay unos procesos de extracción, transformación y carga, procesos ETL, que lo que hacen es extraer esos datos, por ejemplo, durante la noche, hacer el procesamiento que se requiera, esas sumas que se requieran, esas transformaciones que se requieran. Oye, por ejemplo, para saber la línea de negocios, a lo mejor a partir del producto, oye, si es leche, pues me pones leche, si es un yogur o si es queso, me pones derivado lácteo. Hago las transformaciones que necesite, las sumas que necesite, y eso lo cargo en otra base de datos, la base de datos del nuevo sistema BW, nuevo sistema de análisis de datos. BW significa Business Warehouse, es como el almacén de los datos de negocio, ¿vale? Del análisis de datos. SAP BW. Vale, pues lo almacenamos en otra base de datos y luego cuando ese jefe, el jefe del departamento de ventas o de marketing o lo que sea, el que quiera analizar los datos, necesita el informe, pues se va al sistema BW. Y dice, oye, sácame las ventas de marzo de no sé qué por esta dimensión y por esta otra dimensión. Vale, pues se va al sistema BW y lo tiene. Vale. Vamos a ver las ventajas e inconvenientes. La ventaja es que ya tenemos un sistema que nos permite ejecutar informes analíticos de análisis de datos al instante. Ahora no requiere ese tiempo de procesamiento que ocurría. Ya lo tenemos, eso ya lo hemos solucionado. Ahora, inconvenientes. Hay bastantes. Esto no es en tiempo real. Me refiero, aquí esta extracción, por ejemplo, se hizo durante la noche. Si yo quiero sacar los datos de hoy, tenerlos incluidos en el informe, no lo tengo. ¿Por qué? Pues tendré que esperar hasta la próxima noche para volver a extraer, transformar y cargar. Así que no es en tiempo real. Luego, más cosas, hay que pagar más licencias. Volvemos aquí para atrás. Es decir, tengo que pagar la licencia de esta base de datos, la licencia de esta base de datos, la licencia de este SAP, la licencia de este SAP, la licencia del sistema de extractor, LTL. Tengo que pagar también los equipos de mantenimiento de este sistema y de este sistema. Si además hay más equipos, es más propenso a que haya errores en algún sitio. El sistema puede fallar. Luego, la complejidad del sistema. Es todo mucho más complicado de entender, más complicado de solucionar los problemas. O sea que problemas hay. Y luego también está esto de que técnicamente ambos sistemas son lentos. Es decir, un cuello de botella, es la lectura al disco duro, que hemos dicho antes, esto requiere tiempo. Si tuviésemos toda memoria RAM, sería todo más rápido. Pero claro, la memoria RAM es volátil, se pierden los datos. Entonces, tanto en el sistema normal, en OLTP, como en el sistema OLAP, en el sistema BW, se están haciendo lecturas a disco. Eso técnicamente es lento. Lo ideal sería tener todo en memoria RAM para que fuese rápido. O volveremos sobre esto. Pero bueno, vamos dejando ver por dónde van a ir los tiros. Así que técnicamente ambos sistemas son lentos. Vale, pues entonces llegamos a la década del 2010 y vienen avances tecnológicos. Bien, llegan los procesadores multinúcleo. Los procesadores multinúcleo lo que nos permiten es realizar tareas de forma paralela, de forma simultánea. Y si se hacen tareas de forma simultánea, es verdad que se puede descartar algunas tareas porque luego no se necesitan, pero lo que se consigue es aumentar la velocidad de procesamiento. La capa de aplicación va a procesarse todo más rápido. Luego con estos procesadores multinúcleo, vamos a ganar velocidad. Simplemente cambiando el procesador, pues ya ganamos velocidad. Si además ponemos más memoria RAM, que es el segundo punto, porque se ha hecho más barata, nos podemos permitir tener más memoria RAM,
pues habrá menos lecturas a disco duro, que nos caen más trozos de disco duro en la memoria RAM, entonces se harán menos lecturas a disco duro y por tanto vamos a ganar velocidad. Cuanto más RAM tengamos, pues más velocidad vamos a ganar. Idealmente, eso vamos es a tener todo el disco duro en memoria RAM. Ahora lo veremos. Y luego hay una tercera mejora, que es la nueva arquitectura de las bases de datos. Por ejemplo, en el caso de HANA, tenemos una organización orientada a columnas. Esto lo tratamos en otra clase sobre la base de datos HANA. No me voy a explayar aquí, simplemente que la arquitectura ha cambiado, la base de datos nos permite leer todo más rápido. Eso lo tenemos en otra clase. Aquí aún no la he subido, pero bueno, la subiré. Vale, pues eso, capa de aplicación. Ponemos procesadores más rápidos, ponemos más memoria RAM, por tanto menos accesos a disco duro, por tanto más velocidad y además el disco duro, si cambiamos la base de datos, la arquitectura, pues también conseguimos mayor velocidad. Esto simplemente aplicando nuestras mejoras ganamos velocidad. Pero además, que es a lo que íbamos, si ponemos una memoria RAM que sea súper grande, pues eso va a ser lo más, ¿no? Eso es lo que se hace en el 2011. En el 2011 SAP saca el BWA, el acelerador de BW, que es una memoria RAM, se pone aquí en la que se carga todo lo que tienes en el disco. De tal manera que ya lo tengo en la memoria RAM cargado y no tengo que hacer lecturas a discos posteriores. Ya lo tengo ahí y trabajo con lo que tengo ahí. Por tanto, gano mucha más velocidad. Y esto SAP lo saca para los sistemas analíticos, para los sistemas de BWA. Bueno, es caro, por supuesto, pero oye, hay empresas que se lo pueden permitir y tienen una memoria RAM súper grande donde tienen ya todo cargado. Vale, pues esto es lo que saca en el 2011, el BWA, que es el precursor de HANA. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues es conseguir una base de datos que esté hecha en memoria RAM y que no pierda los datos. El problema que tenemos aquí con el BWA es que esto es memoria RAM. Si se va la luz, si hay un corte en el suministro, se pierden los datos y todo el trabajo que hemos hecho lo perdemos. Por eso seguimos teniendo disco duro. Pero si conseguimos que esa base de datos sea memoria RAM y que no se pierdan los datos, que es lo que hace HANA, la base de datos HANA, pues ese será el siguiente paso. Eso también lo comentamos, cómo funciona HANA para no perder los datos y teniendo los datos en memoria RAM, pues cómo lo hace. Al final hay un disco por detrás de respaldo, pero bueno, hay unos save points, hay unos puntos, o sea, se va grabando a disco cada 5 minutos y además hay un registro de logs donde se van registrando las operaciones que se van haciendo, de tal manera que si se pierden, si se va la luz, se pueden recuperar los datos a partir de la última copia disco más ese registro de logs. Bueno, eso lo tratamos en otra clase. Simplemente ahora no quiero entrar ahí, pero si te interesa, pues lo comento también en otra clase. Y lo importante es eso, que en el año 2012 se quita el BWA y se pone una base de datos HANA que trabaja sobre memoria RAM y no pierde los datos. Esto es lo importante. Y también es importante que aquí ya hemos sacado a Oracle de la ecuación. Hemos dicho, oye, para los sistemas OLAP, los vendedores de SAP dicen, no tengas Oracle, ponte HANA, que es más rápida, que está en memoria RAM todo, y vas a ganar muchísimo más. No tiene nada que ver. Así que aquí ya la gente de SAP ya le empieza a dar al coco, ya empieza a ver la luz y dice, oye, si para los sistemas BW estoy sacando Oracle del mercado, de la base de datos, ¿por qué? Porque le estoy ofreciendo una base de datos en memoria RAM, ¿por qué no hacemos lo mismo con los sistemas normales, con los sistemas OLTP? Voy a venderle también la base de datos HANA a los sistemas OLTP. Y eso es lo que se hace en el año 2013. 2013, la Business Suite sobre HANA. Business Suite es todo el sistema SAP, ¿no? El transaccional, de operaciones, el ECC, y el analítico, el BW.
Bueno, pues todo eso va a estar sobre la misma base de datos. De hecho, esto es pregunta de examen de certificación. En la base de datos HANA está orientado a sistemas OLTP o sistemas OLAP a los dos, los de transacciones y los de análisis de datos. Tenemos ahí todo. Así que en 2013 tenemos la misma base de datos HANA para los dos sistemas. Dicen, oye, pon la misma base de datos. Y además así te evitas tener un sistema de extracción, un sistema ETL. A ver, si los datos te vienen de sistemas no SAP, pues sí que vas a seguir necesitando extraer los datos, pero si solo tienes SAP, pues tienes la misma base de datos. Sí que es más cara, pero bueno, HANA pues permite además comprimir datos, entonces te ocupa menos espacio y bueno, lo tienes todo en la misma base de datos. Esa es la idea. Una cosita más. Además, el cálculo de datos se va a hacer sobre todo en HANA. Antes las bases de datos eran tontas, no hacían nada, simplemente almacenaban los datos y luego los podías leer. Pero con HANA, la base de datos, esta memoria RAM, que es más rápida, también tiene una CPU, también tiene un procesador que hace pues, esas operaciones, por ejemplo, de sumas. Necesito sumar por línea de negocio para tal mes y ya te lo hace la base de datos. Por tanto, HANA es muchísimo más rápido, ¿no? Vale, pues volvemos a donde estábamos. Así que tenemos ahora esa base de datos que es mucho más rápida, que no pierde los datos, y lo tenemos para los dos sistemas. ¿Qué pasa? Que está muy bonito, todo está muy bien, pero las empresas no se decidían, algunas sí, pero no se decidían a montar esto. Es mucho riesgo, tal, es caro. No. Por tanto, SAP intenta hacerlo más atractivo. ¿Y cómo lo hace más atractivo? Bueno, pues, en el 2014 lo que hace es sacar una extensión, un add-on, se llama SFIN Add-on 1.0 o Simple Finance, que es una extensión del módulo de finanzas, solo del módulo de finanzas. Los otros módulos no se tocan. Es una extensión, una mejora para el módulo de finanzas que se instala encima del SAP de FC, del SAP normal que teníamos, de tal manera que pues, se mejora la funcionalidad. ¿Cómo? Bueno, pues teniendo los datos ahora en una sola tabla, los datos financieros en una sola tabla que se llama Abdoca, una tabla muy grande, tenemos todas las líneas de documento, las tenemos ahí. Y además tenemos datos de controlling y además tenemos datos de materiales, todo lo tenemos ahí en esa única tabla. Y tablas que se utilizaban antes, pues por ejemplo para hacer ciertos agregados, ciertos sumatorios, por ejemplo por cuenta contable y periodo, pues te voy a sacar los subtotales para luego intentar ejecutar informes más rápidos y tal, pues eso ya no se necesita, se elimina. O líneas, perdón, o tablas para tablas índices, se llaman. Tablas índices son tablas, por ejemplo, que solo te muestran, solo almacenan las partidas pendientes de cobrar de clientes, o las partidas cobradas de clientes, es otra tabla, o las partidas pendientes de acreedores, o las partidas ya pagadas a acreedores, o de libro mayor. O sea, distintas, tenías tablitas más pequeñitas que fuese con menos campos, que fuese más rápido de leer y de procesar. Pero en este caso, pues esas tablas ya no son necesarias. ¿Por qué? Porque la base de datos HANA es súper rápida y entonces nos podemos permitir tenerlo todo junto en una tabla y con eso, pues, oye, todo funciona mejor porque no hay que conciliar ni nada por el estilo. Así que, nada, se sacó esta extensión que hace que funcione todo mejor con HANA y esto se llamó Simple Finance. ¿Por qué? Porque solo aplicaba a finanzas. Finanzas simples. Bueno, y como curiosidad, si se eliminan tablas, eso quiere decir que los programas que llevaban esas tablas van a fallar. No, podríamos preguntarnos eso, pero realmente no, porque lo que ocurre es que si tenemos un programa, leía una tabla, por ejemplo esta, la Fagler Flexa, donde tenemos líneas de documento, y si ya no existe, lo que hace el sistema por detrás es redireccionar a una vista, que una vista no es una tabla, una vista no tiene datos, entonces como su nombre indica es una vista que obtiene, es algo que obtiene los datos de otras tablas y te los presenta. Vale, pues entonces se redirecciona a una vista que obtiene los datos de esa tabla a toda. Vale, entonces ese programa pues sigue funcionando, no pasa nada. Vale, pues volvemos a donde estamos. Estábamos aquí
2014, y en el 2015 lo que se hace es mejorar esta extensión, sacar una versión 2.0 de Simple Finance. Voy a poner solo las capas así, del sistema transaccional. Vale, pues en el 2014 teníamos el Simple Finance 1.0 con su extensión. En el 2015 tenemos el Simple Finance 2.0. Como se lanzó en el año 2015, en el mes de marzo, pues se llama 1503. Simple Finance 1503. Y además aquí ya SAP empieza a liar la nomenclatura. También lo rebautizó como S4 HANA Finance. Lo de Finance es importante, ¿vale? No es S4 HANA Sales, es S4 HANA Finance. Es pues una versión mejorada. Se suprimen otras tablas y todo funciona aún más rápido. Y el siguiente paso. Pues el siguiente paso, le dieron al coco y dicen, oye, pues esto lo hemos hecho para finanzas, pero ¿y si lo hacemos para todos los módulos y sacamos un nuevo sistema, un nuevo producto? Y eso es lo que se hace a finales de 2015, en noviembre. Saca un nuevo producto. Ya no es LCC, es S4 HANA. Es un nuevo producto. Y como se sacó en noviembre, pues es S4 HANA 1511. Pero no es S4 HANA Finance 1511. Este sí que es S4 HANA Finance 1503. Pero este no es. Este es S4 HANA 1511. ¿Qué? Porque afecta a todo, no es una extensión como antes. Y a partir de aquí SAP empieza a desarrollar, a mejorar esos dos productos. Por un lado, el ECC, con una nueva mejora en el add-on, en el 2016, en la versión S4 HANA Finance 1605, y además también continúa desarrollando el S4 HANA, el nuevo producto, que es la versión 1610. Y aquí lo importante es eso, que S4 HANA solo trabaja con la base de datos HANA. Oracle ya no está en la ecuación. ¿Vale? Nada, y a partir de aquí dice, mira, ya no tiene sentido seguir sacando las extensiones estas. Nuevo sistema. Así que en 2017 pues se saca la versión S4 HANA 1709. Vale, y así cada año va sacando una nueva versión de S4 HANA. Pues, por ejemplo, en el 2018 saca la versión 1809, en el 2019 la versión 1909, en el 2020 bueno, en este caso ya no es, simplemente muestra el año. A partir del 2020 solo muestra el año. Antes acaba el mes, año 2019, mes 09, septiembre, y aquí pues ya simplemente saca el año. Versión 2020, 2021, 2022, y así. Bueno, pues esto es un poco la historia y esa batalla entre SAP y Oracle para hacerse con el mercado de las bases de datos y los sistemas ERPs para gestionar las empresas. Y bueno, y eso llevó a que SAP empezase a adquirir empresas de bases de datos y a desarrollar su propia base de datos, y sacar HANA y luego intentar hacer obligatorio utilizar la base de datos HANA para sus sistemas SAP, para su nuevo sistema S4 HANA. Y nada, espero que te haya gustado. Cualquier cosa me dices en los comentarios. Venga, un saludo.